Este es un discurso hasídico del Rebbe del año 1984, Tovshim Dalet Mem. Ese año en Parshas Truma cayó Rosh Chodesh Adar Rishon. Esto significa el comienzo del mes, del primer mes de Adar. Hay años bisiestos en los cuales hay 2 meses de Adar, años en los cuales hay un solo mes de Adar. En ese año, 1984, hubo 2 meses de Adar. Y justamente el Shabbos de Parshas Truma cayó el comienzo del mes de Adar Rishon, del primer Adar. Esto significa que se cambia la lectura de los profetas posterior a la lectura de la Torá de ese sábado por una lectura especial que tiene que ver con Rosh Chodesh, que menciona el asunto del comienzo del mes. Esa lectura se llama Haftara, en general, la lectura posterior a la lectura de la Torá, la lectura de los profetas, posterior a la lectura de la Torá, se llama Haftara, y la Haftara de Rosh Chodesh, de cuando el sábado mismo, Shabbos, cae Rosh Chodesh, es de Ishaya, el profeta Ishaya, capítulo 66. Ahora bien, tiene un comienzo y tiene por supuesto un final. El Rebbe en este discurso hasídico se va a detener en algunas preguntas, parecen incluso técnicas, simples técnicas, sobre algunos versículos de vuelta de este capítulo 66 de Ishaya. El tema central del discurso, digamos, si tuviésemos que resumirlo en forma simple y sencilla, es entender que hay cuestiones que dicen los escritos que no se aplican solamente a un contexto pequeño y reducido, sino que en la práctica esas cuestiones, ahora vamos a ver a qué me refiero, se aplican en todos los niveles, absolutamente todos los niveles de la creación entera, todos los niveles de las almas, todos los niveles de la toira, todos los niveles de las mitzvahs. Cada uno de los servicios a Dios que una persona puede hacer tiene efectivamente estos niveles. ¿A qué me refiero? En la práctica, en ese capítulo de Ishaya se habla de Shamaim va'aretz, los cielos y la tierra. Y más aún, se habla de unos cielos nuevos y tierra nueva. Shamaim hadashim va'aretz hadasha. Cuando venga Mashiach pronto en nuestros días, va a haber una tierra nueva, un cielo nuevo. ¿Y de qué estamos hablando? El mundo es el mundo, no va a cambiar. Vamos a ver los versículos. El versículo de Ishaya dice, capítulo 66, dice, Shamaim kisi, el cielo es mi trono. Ve'aretz adon ragloi, y la tierra es mi escabel, donde el rey apoyaba las piernas, después de sentarse en el trono, por así decir. Y continúa diciendo, Eize baisa yotivnu li, ¿qué casa, en términos retóricos, pregunta retórica, qué casa me van a construir para mí? Ve'eize mokem menujosi, ¿y cuál va a ser mi lugar de descanso? Esto es lo que dice el versículo en Ishaya. Perfecto. Y es preciso en esto el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, en su libro Toira Oer, al comienzo. Tenemos que entender qué significa el trono de Dios, qué significa el escabel de Dios. ¿Acaso Dios no tiene forma de cuerpo y no tiene cuerpo? Entonces, ¿de qué me estamos hablando? ¿Qué trono está sentado? ¿Tiene piernas apoyadas en algún lado? Ahora bien, al final de la Haftara, como ya dijimos, la lectura de los profetas, en este caso, de este capítulo de Ishaya, cuando Shabbos cae Rosh Chodesh, está escrito otro versículo del mismo capítulo. Cuando los cielos nuevos y la tierra nueva, que yo hago, dice Dios, o sea, con la venida de Mashiach, va a haber una tierra nueva, un cielo nuevo, y yo voy a hacer esto, lefanai, frente a mí, están parados frente a mí, de la misma manera se va a parar, digamos, eternamente, así como va a haber cielos nuevos y tierra nueva, se va a parar eternamente su simiente, Zarahem, Beshimhem, y su nombre. Esto es lo que dice el versículo. Y en Likutei Toira, que es otro libro del Alter Rebbe, al final, o sea, que el Rebbe está conectando el comienzo del libro, digamos, la obra principal del Alter Rebbe, que es Toira Or, con el final de la otra obra principal, que en realidad son un solo libro, pero simplemente tienen dos nombres. La otra obra principal del Alter Rebbe, Likutei Toira, el final. El comienzo con el final, el Rebbe está uniendo toda la cuestión. El Alter Rebbe, al comienzo de Toira, él preguntó, ¿qué es esto del trono de Dios y el escabel de Dios? Y al final de su libro, en Likutei Toira, pregunta y conecta con este versículo, de vuelta, los cielos nuevos, la tierra nueva, lo conecta el Alter Rebbe con, este es mi trono, y los cielos son mi trono, etc. O sea, hay una conexión entre el hecho de que hay un trono de Dios y un escabel de Dios, que son los cielos y la tierra, sé lo que fuera que quiere decir. Eso está conectado con los cielos nuevos, la tierra nueva y la simiente del pueblo de Israel y el nombre del pueblo de Israel. De alguna manera conectado. Ahora bien, en este versículo
el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, en su discurso hasídico que empieza con este mismo versículo, cuando los cielos nuevos, etc., del año Tov Resh Ain Ches, esto es 1918, el Rebbe Rashab pregunta, ¿qué es esto de los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Y qué es esto de la simiente del pueblo de Israel y el nombre del pueblo de Israel? ¿A qué se refiere? También trae el versículo del comienzo de la Haftará: los cielos son mi trono y la tierra es mi escabel, el escabel de mis piernas. Y es preciso con la misma pregunta que pregunta el Alter Rebbe, que plantea y formula el Alter Rebbe en Toira Or: ¿acaso Dios no tiene forma de cuerpo, no tiene cuerpo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, ¿qué tenemos entonces? Tenemos una pregunta sobre qué significa el trono de Dios, qué significa el escabel de Dios, qué significan los cielos nuevos, la tierra nueva, que dice Ishaya, y qué se refiere a Zarahem Veshemhem, qué es la descendencia del pueblo de Israel y qué es el nombre del pueblo de Israel. Estas son las preguntas básicamente de este discurso. Por supuesto, las respuestas van a aparecer solamente al final. El resto va a hablar de otros temas. El núcleo central de la respuesta es la siguiente. Está escrito al comienzo, el primer versículo de la Torá entera. Breshit bara Elokim es hashamayim ve'haaretz. Traducción simple: en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Cielos y tierra son dos asuntos generales en la creación entera. O sea, paréntesis, a lo largo del Maimer, como yo dije antes, a lo largo del discurso vamos a encontrar cómo hay dos asuntos, cielo y tierra, que se expresan en toda la creación. Desde el comienzo y lo más elevado de la creación hasta lo más bajo y lo más simple de la creación, encontramos que todo tiene expresiones de cielo y tierra. Vamos a ver. Shomayim, que es el cielo y todas sus huestes; la tierra, Ares, la tierra y todas sus huestes. Y este asunto se encuentra en todo el Seider Ishtashelus, en todo el orden y cadena de mundos y creaciones, etcétera, etcétera, como dicen en el Zayar. Vamos al comienzo de toda la creación. ¿Qué es todo los cielos y la tierra? Se refiere a las 10 sefirois, que no importa qué es, porque no es el asunto de este Maimer, son 10 expresiones divinas, que es Chochma, Bina, Das, no interesa ahora qué es, del mundo de Atzilus, que tampoco importa qué es ahora, porque no es el asunto de este Maimer, del mundo de emanaciones, y se entiende que esto se refiere no solamente a las 10 sefiros del mundo de Atzilus, sino que incluso más arriba todavía, lo que en el lenguaje del Ramak, Rav Moshe Cordovero en el Pardes, se llama Sefiros Agnuzois, las 10 sefirot, 10 expresiones divinas ocultas. Paréntesis, porque no es el asunto del Maimer, pero para entender lo que está diciendo el Rebbe, muy brevemente, cuando una persona explica un asunto, una persona sana y normal explica un asunto, es porque el asunto está en la cabeza, lo tiene, pero está, digamos, oculto. Si yo me callo la boca, obviamente nadie va a saber qué es lo que dice el Maimer, porque no lo leo, no lo explico, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que hablar, pero para poder hablar y decir algo, tengo que tenerlo en la cabeza, si no, ¿qué voy a decir? No sé ni qué decir. Bien, esto significa que existe una expresión divina de los 10 emanaciones divinas del mundo de Atzilus, sea lo que fuera que es, pero existe algo superior a esto. Las 10 emanaciones del mundo de Atzilus es algo que ya está expresado, es algo que uno ya puede ponerle un nombre determinado y decir: mira, Dios creó Chochma, Bina, Das, etcétera, sabiduría, entendimiento y qué sé yo, qué otras cosas. Pero todo esto también tiene una expresión, digamos, entre comillas, dentro de Dios. Digo entre comillas porque todo está dentro de Dios, nosotros también. Así que no es el tema del Maimer, del discurso, así que no voy a expandir sobre esto. El punto es que siempre podés ir un paso más. En lugar de hablar de la palabra, habla del pensamiento. La palabra esa estaba primero dentro de la cabeza, en el pensamiento, etcétera, etcétera. Quiere decir que vamos arriba, arriba. Así como cielo y tierra tienen una expresión, como dice en el Zohar, el Rebbe trae acá, de Atzilus, tiene una expresión por encima de Atzilus, sea lo que fuera que es, no importa, mundo de emanaciones. Todos estos asuntos se dividen en general en dos niveles generales de cielo y tierra. Ahora bien, dijeron nuestros sabios sobre este versículo que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, que la creación de los cielos y la tierra y todas sus huestes, o sea, todo lo que la acompaña, las estrellas, los astros y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Para qué hizo Dios todo esto? Esto fue para la Torá, que se llama Reishis, o sea, Beis. La letra Beis en hebreo, cada letra corresponde con un número, la letra Beis corresponde con el número 2. Entonces, Beis, Reishis. Hay dos asuntos que se llaman Reishis, que son fundamentales, para los cuales Dios creó los cielos y la tierra. Por un lado está la Torá propiamente dicho, que se llama Reishis. Y por el otro lado está el pueblo de Israel, que también se llaman Reishis, algo fundamental y principal. Entonces hay dos razones por las cuales Dios decide crear el universo entero, cielo, tierra y todo lo que lo acompaña. De aquí se entiende que también en la Torá,
Y en el pueblo de Israel existe el concepto de cielo y tierra. O sea, si hablamos de cielo y tierra en la creación, ¿cómo sabes que en la creación existe cielo y tierra? Hey, mira el versículo, dice, Bereshit bara Elohim es hashamayim v'haaretz. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Entonces en la creación existe cielo y tierra. Son conceptos generales. Si el universo entero fue creado por la Toira, digamos, para la Toira y para el pueblo de Israel, como el Rebbe va a decir en un minutito, quiere decir que en ellos también existe el mundo entero, que está dividido en cielo y tierra, en ellos también existe cielo y tierra, sea lo que fuera que quiere decir. Vamos a ver. Por cuanto toda la creación entera es para la Toira y para el pueblo de Israel, es decir, para que el pueblo de Israel afecte en la creación a través de la Toira, es decir, repare el mundo entero en el reinado de Dios, que todo el universo entero revele y exprese el reinado de Dios. Esto lo hace el pueblo de Israel a través de la Toira. He aquí entonces se entiende que también en ellos, en la Toira del pueblo de Israel, tienen que existir estos asuntos de cielo y tierra. Pero vamos a ver expresados estos dos conceptos a lo largo de todo el discurso, en todos los aspectos que el Rebbe toca. Y la diferencia que existe entre cielo y tierra, sea cual fuere la diferencia, existe también en la Toira y existe también en el pueblo de Israel. Es una diferencia general, conceptos amplios. ¿Qué quiere decir conceptos amplios? Entonces el Rebbe explica así. Porque a pesar de que hay montones de formas de servicio a Avodas Israel, es decir, como un Yehudí, una persona, puede servir a Dios, hay un montón de formas diferentes de cómo servir a Dios. Tanto en la Toira, también en la Toira, perdón, existen muchas formas y porciones y partes, como por ejemplo la diferencia que hay entre la Torah escrita y la Torah oral. En la Torah escrita misma, el libro de Breishis, el primer libro de la Torah se llama el libro de la rectitud, Sefer HaYashar, o el libro del recto, de Abraham, sea como fuere. Hay diferentes libros, hay diferentes textos, cuestiones en la Torah. Y también en la Torah Shebal Peh, en la Torah oral, existen diferentes libros. Existe como está ordenada la Mishnah, que no importa los detalles ahora. El orden de semillas habla de asuntos que tienen que ver con semillas, justamente. El resto de los órdenes, cada uno habla del asunto que tiene que ver con ese orden. Tenés semillas, tenés cosas puras, tenés cosas santas, tenés cuestiones económicas y transacciones, etc. Diferentes temas. Dentro de la Torah escrita hay diferentes temas y libros. Dentro de la Torah oral hay diferentes temas y libros. Aún así, tienen todos una unicidad, una unión. Todos estos libros diferentes, todos estos temas diferentes, tienen un hilo, un denominador común, un hilo que los une, porque de un tratado talmúdico y de un orden de la Mishnah podés aprender asuntos para otro tratado talmúdico o para otro orden de la Mishnah. Quiere decir que hay algo que los une y los hace una cuestión. Es decir, que la diferencia entre ellos es solamente una diferencia particular. Vos tenés el Talmud. Sea lo que fuera que sea el Talmud, no importa. Torah oral. Tenés el Talmud. Bueno, es un libro, es un concepto, es un asunto, es una expresión de la Torah. Bueno, pero pará. Dentro del Talmud tenés este tratado, este tratado, este tratado. Son todas diferencias particulares. No son diferencias generales, porque todos son el Talmud. Pero en particular tienen diferencias. Muy bien. Lo que no es el caso, ese será el concepto de diferencias particulares. Lo que no es el caso con diferencias generales es Shomayim va'aretz. Los cielos y la tierra son diferencias generales. Es algo muy amplio. E incluso si vos querés hablar de Torah escrita y Torah oral, no dejan de ser Torah. Al final es Torah. Bueno, acá estamos hablando de algo muy general. Cielo por un lado, tierra por el otro lado, son conceptos generales. Así explica el Rebbe. Próximo párrafo. Párrafo número 3. Ahora bien, estos dos asuntos generales de cielo y tierra en la Torah, ¿cómo lo vemos? ¿Qué representan? En la creación, obviamente, el cielo está arriba y la tierra está abajo, por así decir. ¿Qué significa en la Torah cielo y tierra? Es la diferencia entre el estudio de Torah y la observancia de mitzvahs, preceptos. Son dos cosas diferentes generales. La Torah, el asunto de la Torah es cielo. Es decir, que incluso como la Torah está aquí abajo en la tierra, que nosotros estudiamos un texto, etc., incluso ahí, la Torah no deja de ser Shamayim, cielo, al punto tal de que cuando una persona no está pura, Dios libre y guarde, puede estudiar Torah, y esto no afecta a la Torah. O sea, la Torah no es afectada por el mundo. La Torah continúa siendo santa, pura, elevada, etcétera, etcétera, incluso cuando está aquí abajo en el mundo. Quiere decir que es algo que trasciende al mundo. Esto lo llamamos Shamayim, cielo.
Y como dice el Talmud, que las palabras de Toira no reciben impureza. Esto es el concepto Toira. De hecho, acá el Rebbe no lo trae, pero la Toira misma dice aquí, Minashomaim dibarti machem, desde los cielos hablé con ustedes, dice Dios. La Toira baja desde los cielos hacia nosotros, es entregada de arriba hacia abajo. Entonces vemos que la Toira tiene un concepto de Shomaim. Es algo divino, trascendental. Por el otro lado, el concepto de mitzvot, preceptos, observancia, como dicen nuestros sabios, es más importante. Es muy importante el estudio porque lleva a la acción. Quiere decir que es algo que estamos hablando de algo concreto, la acción. La acción, la mitzvah, perdón, es aquí abajo en la tierra justamente, y con cuestiones materiales y concretas. En la gran mayoría de las mitzvahs se deben observar con cosas materiales. Cuero de vaca para hacer tefilin, lana de oveja para hacer tzitzis, ropa, cosas, son todas cosas materiales. Que si las mitzvahs son aquí abajo en la tierra, para observarlas aquí abajo en la tierra, un ser humano, cuerpo en un alma. Un alma en un cuerpo, quiere decir al revés. Es decir, la unión de ambas cosas, un tipo, una persona de carne y hueso, vida, viva. Estos mitzvahs. Entonces, Toiro es Shomaim, mitzvahs es Aretz, tierra. Y estos dos asuntos de cielo y tierra también lo encontramos en el pueblo de Israel, en cada Yehudí. Es decir, el Rebbe pone entre paréntesis, en Avodas Israel, en cómo se sirve a Dios diferentes personajes del pueblo de Israel, que la actividad que ellos tienen te demuestra la forma del alma que ellos tienen. Entonces, al fin y al cabo, cielo y tierra son diferentes formas de neshama, de alma, dentro del pueblo de Israel, que son los dos asuntos de aquellos judíos, Mare Toiro, Mare Ubdin Tabin, como dice el Zohar, que son maestros de la Toira, o sea, se dedican todo el día y todo el tiempo al estudio de Toira, o maestros de las buenas acciones. Es decir, su asunto central no es el estudio, sino ejecutar la acción. Y como está escrito, ese es el lenguaje clásico del Zohar, mística. Mare Toiro, Mare Ubdin Tabi, maestros de la Toira, maestros de buenas acciones. Y en el lenguaje de Nigles y de la parte revelada de la Toira, Isachar y Zvulun. Isachar y Zvulun eran dos hijos de Jacob que hicieron un trato entre ellos. Isachar iba a estudiar Toira, pero si estudias Toira todo el día, ¿cómo comes y cómo te mantenés? Zvulun iba a hacer comercio, iba a mantener a Isachar, y parte de la recompensa del estudio de Isachar iba a ir para Zvulun. Bien. De Isachar, el asunto central de Isachar era el estudio de Toira, y Zvulun, su asunto central era la observancia de mitzvahs, de preceptos. Entonces vemos estos dos asuntos de Shomaim Va'aretz, cielo y tierra, ya lo estudiamos en la creación, ya lo estudiamos en la Toira, y ya lo estudiamos en el pueblo de Israel. Ahora bien, estos dos asuntos también existen en particular, también antes del servicio a Dios de la persona en el trabajo de Toira y mitzvahs. Es decir, existe este asunto de cielo y tierra incluso antes de que hablemos del estudio propiamente dicho o de la observancia propiamente dicha. Hay un paso anterior en el cual también vamos a encontrar cielo y tierra. ¿Cuál es? Antes de ir a la casa de estudios y comportarse con la toira, digamos, con la vida, con Derech Eretz, con el camino normal de la vida, o sea, antes de estudiar Toira y antes de ir a trabajar o hacer cualquier cosa positiva, buena, afectar el mundo, el comienzo del servicio a Dios del día es ir a la sinagoga, o sea, tefila, el concepto del rezo. Vamos a encontrar Shomaim Va'aretz, cielo y tierra, en el rezo. El asunto central de la tefila, del rezo, es Kriyat Shema, es la lectura del Shema. Y en la lectura del Shema existen justamente estos dos asuntos de aceptar el yugo del cielo, Malchus Shomaim, aceptar el yugo del cielo por un lado, que esto representa Shomaim, como vamos a explicar en el próximo párrafo, cielo, y por el otro lado está la aceptación del yugo de los preceptos. Una cosa es aceptar a Dios y otra cosa es aceptar lo que Dios dice que tenemos que hacer, preceptos. Este es el concepto de Eretz, tierra, como vamos a explicar adelante. Entonces, en este párrafo vimos los asuntos generales de cielo y tierra, como vimos en el párrafo anterior. En este párrafo los aplicamos a la Toira y los aplicamos al servicio a Dios de la persona. En la Toira es la diferencia entre Toira y mitzvahs, cielo y tierra, y en la persona misma encontramos la diferencia entre aquellos que se dedican al estudio de Toira, aquellos que se dedican a la observancia de los preceptos, es decir, involucrados con el mundo. Y lo vimos también en la tefila, en el rezo, que se refiere al Kriyat Shema, a la lectura del Shema, que tiene dos asuntos, cielo y tierra. Aceptación del yugo del cielo, aceptación del yugo de los preceptos. La explicación de este asunto de los cielos y la tierra
en el servicio de la tefila. Esto lo vamos a entender a través de lo que está explicado en otro discurso hasídico, en el año 1919, del Rebbe Rashab también. El discurso está basado en un versículo justamente de la Parsha de esta semana, Parsha Truma. La Torah dice, Veik Huli Truma, tomen para mí, dice Dios, una donación. El Rebbe Rashab menciona en ese discurso que hay dos tipos de Truma. Hay dos tipos de donación. La palabra Truma se traduce como donación, pero es una palabra muy particular, que el Rebbe lo va a explicar de dos maneras diferentes, basado en un discurso hasídico del Rebbe Rashab. La palabra Truma, de vuelta, significa donación, pero ahora dejamos esta palabra de lado porque no podemos analizar ni profundizar en qué significa Truma solamente a través de traducirlo como donación. Donación es una donación y chao. Pero Truma significa dos cosas. Vamos a ver. La palabra Truma se puede traducir, se puede explicar de la palabra Harama, que significa elevación. Ram es arriba, elevado. Harama es elevación. Y la palabra Truma surge de la palabra Harama. O de la palabra Hafrasha. Truma también significa separar. Elevar o separar. Son las dos traducciones de la palabra Truma, que en general, de vuelta, en el contexto simple se traduce como donación. Pero cuando profundizamos en la palabra Truma, tiene algo mucho más profundo. Dos cosas. Harama, Hafrasha. Elevación, separación. Porque la cuestión es así. También en el asunto de Truma, esta donación, existe un aspecto de esta donación en la cual todo el pueblo de Israel eran iguales. Todos donaban exactamente lo mismo. Como es sabido que Parshas Truma, justamente al comienzo de Parshas Truma, se habla de tres tipos de donaciones diferentes. Una de esas donaciones era una truma, una donación para hacer Adonim. Adonim eran las bases de plata del Mishkan, del tabernáculo, donde estaban sostenidas las columnas que formaban el patio central, digamos, del tabernáculo. El edificio central del tabernáculo eran unas columnas de madera recubiertas de oro, que estaban apoyadas sobre unas bases de plata. Las bases de plata estaban construidas de plata, el metal plata. Entonces todos los judíos tenían que donar exactamente medio shekel, que es una medida, Bekala Gulgoiles, es el nombre de la medida. Cada cabeza, Gulgoiles, cada persona tiene que dar un beka, es el nombre de una medida nada más, como si dijésemos un kilo, lo que sea. Y esto era medio shekel, cada judío tenía que dar eso, ni más ni menos. Este es un tipo de donación en donde vemos que somos todos iguales. Pero aún así, hay en este asunto de que somos todos iguales y toda la misma cuestión, aún así, este era un tipo de donación. El Rebbe ni se detuvo en los otros dos tipos de donaciones que había en la Parsha o Parshas Truma. Se pueden estudiar ahí. No es el momento ahora para esto. Si el Rebbe no se detuvo en eso, tampoco lo vamos a hacer nosotros. Pero sea como fuere, hay un tipo de donación en donde somos todos uno y todos iguales. Las donaciones hechas para las bases de plata del Mishkan, del tabernáculo. Aún así existen estos dos conceptos, estas dos formas de Harama Beafrasha, de elevación y separación. A pesar de que somos todos iguales, incluso en esas cosas todo igual, disculpa, hay diferencias, no es todo igual. Y explica el Rebbe Rashab en su discurso hasídico que mencionamos del año 1919, Ein Taf Reish Taf, que esto es lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud en Brajos. ¿Por qué viene primero la parashá de Shema? ¿Por qué recitamos todos los días primero Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad? Y después viene la parashá de Vehaya Im Shomoya Tishmeu, y será si ustedes escuchan, etcétera, etcétera. ¿Por qué este es el orden que nuestros sabios establecieron para la lectura de Shema? Porque podría haber sido otro orden. De hecho, la tercer parashá de Shema, que acá no se menciona, en la Toira, cronológicamente hablando, está antes. Entonces, evidentemente, no es que mencionamos y recitamos el Shema, porque ese es el orden en que fue escrito en la Toira. Parshas Vayis Hanan está la primera Parsha de Shema. Parshas de Eikev está la segunda Parsha de Shema. No, porque la tercera Parsha de Shema está en Parshas Shlach. Entonces, hay algo raro acá. Pregunta el Talmud. ¿Por qué nuestros sabios establecieron recitar esta sección de la Toira en este orden? Y responden nuestros sabios, para que la persona acepte el yugo del reinado del cielo primero, que esto es lo que se trata Parsha Shema, Kabbalas el Malchus Shamayim, aceptar el yugo del cielo, y después que la persona acepte el yugo de los preceptos, que eso es Vehayim Shamoya. La segunda parte del Shema será si ustedes escuchan, etcétera, etcétera, que habla de la observancia de los preceptos. Entonces, primero acepta que hay un Dios. Está Dios, listo, Él es la autoridad. Y ahora, bueno, ¿qué dice la autoridad?
Este asunto de la primera parsha de Kriyat Shema, de la lectura de Shema, es el concepto de Rotzoy. Rotzoy es una expresión, y Mesirus Nefesh. Rotzoy es una expresión prestada de Yehezkel. El primer capítulo de Yehezkel habla de que él vio ángeles y una carroza celestial y bla, bla, bla. Y los ángeles estos, Rotzoy Boshoy, subían y bajaban, y se acercaban y se alejaban, se acercaban y se alejaban. Rotzoy Boshoy. Rotzoy es como acercarse, Shoy es retornar. Y este asunto de acercarse, ¿a qué se refiere? Acercarse a Dios, retirarse de este mundo, Mesirus Nefesh, entrega total a Dios, sacrificio absoluto, no me interesa nada del mundo, me voy, chao. Que este no es el objetivo del servicio a Dios, por eso estamos aquí abajo en un mundo físico material. Dios quiere que estemos acá, pero esto es lo que quiere decir Rotzoy, me voy de acá, no, no quiero esto, quiero estar con Dios, quiero estar cerca de Dios. Entonces, el concepto de la primera parsha del Shema, la lectura del Shema, Shema Israel, Shema Shema, ¿qué quiere decir cuando decimos Dios escucha Israel, Dios es uno? ¿Qué quiere decir Dios es uno? Me voy de acá, lo único que importa es Dios, lo único que hay es Dios. Chao, me retiro. Rotzoy. Y como está explicado claramente que esta es la intención del recitado del Shema Israel, etc., es decir, entregar la vida por Dios, salirse de este mundo. Y esta es la explicación simple del versículo también. Aceptación del reinado divino de manera tal de una anulación y entrega absoluta a Dios. Esto es lo que quiere decir. Shema Israel, escucha Israel, Dios, nuestro Señor, Dios es uno. El resto del mundo no importa, nada importa. Y también cuando continúa el versículo diciendo, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Todo esto es el asunto de Rotzoy, elevarse, salirse, acercarse a Dios, irse de este mundo. Chao, no me interesa más nada. Esto es lo que representa el Shema Israel. Es decir, Shamaim, cielo, el concepto de ¿dónde está el enfoque de tu vida? Arriba, entre comillas, no hay ni arriba ni abajo, pero no importa. Shamaim, lo que trasciende, lo que está por encima de esta vida, de este mundo, de estas cosas. Dios, es todo lo que me interesa. Esto es lo que representa la primera parashá del Shema. Y por lo tanto, en esa parsha, justamente en esa sección, en Parshas Vaizhan, está escrito Vedibarta Bam, hablarás de ellas. ¿Quiénes son ellas? Las palabras de Toira. Es decir, Shamaim, ya explicamos que la Toira representa, el cielo representa Toira, y en esa primer sección del Shema dice, hablarás de Toira. Entonces toda la sección tiene que ver con cielo, tiene que ver con irse de acá, tiene que ver con acercarse a Dios, tiene que ver con entrega total, tiene que ver con Toira, tiene que ver con cielo. Eso es Shamaim. Entonces vemos en la tefila, para no perder la continuación. El Rebbe dijo que en la tefila, en el rezo, que es el comienzo, en el párrafo anterior, es el comienzo del día del Yehudí, y después estudia Toira, y después se va a trabajar, en la tefila también hay Shamaim Va'aretz, cielo y tierra. Y dijimos que la tefila, lo central de la tefila es el Shema. Lo central del rezo es la lectura del Shema. En la lectura del Shema vemos Shamaim Va'aretz, los cielos y la tierra. ¿Cómo lo ves? La primera parsha del Shema tiene que ver con entrega a Dios, tiene que ver con amor a Dios, tiene que ver con Toira, todo eso tiene que ver con Shamaim, el cielo. Es decir, visto en el lenguaje de Parshas Truma, Harama, elevarse. Truma, que quería decir donación, que no significa nada, es elevarse, salirse de acá. Me elevo, chao, me voy de este mundo. Lo que no es el caso, la segunda parsha de Shema, ese concepto de Kabbalah Soil Mitzvahs, aceptación del yugo de las mitzvahs, de los preceptos. ¿Qué eran los preceptos en el párrafo anterior? Tierra, el mundo, estar aquí abajo. Y por lo tanto, en esa parsha, en la segunda parsha que está en realidad en Parshas Eikev, está escrito Beasafta de Ganejo, vas a recoger el producto del campo. No estamos hablando de cosas elevadas, amar a Dios, irse de aquí y estudiar Torah. No, anda a laburar, anda a trabajar, como quien dice, anda a recoger el producto del campo. Estamos hablando de cosas materiales, concretas, físicas. Al punto tal que la parsha continúa diciendo en Parshas Eikev, de vuelta a la segunda sección de Shema, Veojalta besabata, comerás y te saciarás. Estamos hablando de comer y llenar la panza. Quiere decir que es algo bien, bien básico, bien terrenal, por llamarlo de alguna manera. En las palabras del Rebbe, Eretz, esto es tierra, esto es Shoiv, esto es retornar. Utilizando las expresiones de Yehezkel, Rotzoy es Toira, irse del mundo, Shema, amar a Dios, etc. Shoiv, volver, es anda a trabajar, anda a cambiar el mundo.
no te olvides del mundo. ¿Cómo irse del mundo? ¿Qué es esto? Dios quiere que estés acá abajo. Entonces, anda a trabajar. Y esto es el concepto en la palabra truma de afrayusa, separarse. Es decir, existe harama, elevarse, que sería como acercarse a Dios, ser cada vez más consciente de Dios, más espiritual, más abstracto, más elevado, más, qué sé yo, chao, te fuiste del mundo. Shema, eso es harama. Y por el otro lado está afraya, separarse de Dios. No es que uno, un Dios libre igual, se olvide de Dios, pero se involucra con las cosas materiales. Entre comillas, separa de Dios, se separa de todo esto espiritual y todo esto místico y qué sé yo, anda a actuar en el mundo, anda a cambiar el mundo, como con los preceptos, etc. Pero, de vuelta, son diferentes lenguajes que expresan lo mismo. Ratzo y Shoif, Shamaim va'aretz, Ratzo es elevarse, Shoif es volver, Shamaim va'aretz, cielo y tierra. Harama, afraya, elevación, separación, dentro de la palabra truma. Toiro, mitzves, de vuelta, el estudio Toira, la observancia de los preceptos. Shema y Vehayem Shamoya, la primera parsha de Shema, la segunda parsha de Shema, es todo, al final, son expresiones de lo mismo. ¿De qué? Shamayim va'aretz. Y en la creación, Breishis bara Elohim es Shamayim va'aretz. En el comienzo de la creación, Dios creó los cielos y la tierra. Vemos lo mismo en todos lados. Exactamente el mismo concepto. Y dentro del pueblo de Israel, Mare Toira, Mare Obdim Tavin, los que estudian Toira, los que hacen buenas acciones. Al final, estos mismos conceptos de cielo y tierra se expresan en todos lados. Continúa el Rebbe. Y podríamos decir que este asunto está relacionado también con el hecho de que de estas donaciones que aparecen en Parshas Truma se construye el Mishkan, el tabernáculo. Que también en el Mishkan, en el tabernáculo, encontramos estos dos asuntos de cielo y tierra. Otro punto más, en donde vemos la misma expresión de cielo y tierra. ¿Cuáles son cielo y tierra en el tabernáculo? Están las cortinas que rodeaban, tapaban el techo, eran techo de un oil, como una tienda, los techos del Mishkan. Esto representa algo makif, algo trascendental. Shamayim, cielo, tierra. Y en adición a esto, tenés las columnas y los diferentes utensilios que había dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo, que estaban unidos a la tierra, por así decir. Esto representa el concepto de tierra, mitzvahs, preceptos. Y podríamos agregar, dice el Rebbe, que en adición a lo explicado ahí, es decir, en el discurso del Rebbe Rashab, que la Toira es el concepto de elevación, harama, y las mitzvahs es el concepto de afrayusa, separación, es decir, aquí abajo, cielo y tierra. En particular encontramos en las mitzvahs también el concepto de harama, de elevación. No vengas a pensar que Toira es elevarse, mitzvahs es bajar. Y punto. No, incluso en este bajar de las mitzvahs hay un concepto de elevar también. ¿Cuál es? Como está explicado en Toira Oir, justamente en los discursos hasídicos del Alter Rebbe, que el concepto de que la tierra es mi escabel de mis piernas, donde el rey apoyaba las piernas tras sentarse en el trono, es como justamente el srafraf. Esto es el escabel, es la misma cuestión, cuyo asunto es elevar las piernas por sobre la tierra. Entonces vemos que no me hable solamente de que está abajo del trono, el rey apoya los pies, sino que en la práctica está por encima de la tierra. Dice que tiene un concepto de elevación. De la misma manera, en los preceptos, el asunto de las mitzvahs también es harama, también es elevación. Es decir, elevar las cosas materiales hacia arriba. No es solamente estar involucrado con las cosas materiales y físicas. Porque si uno va a pensar que los preceptos son solamente material y físico y se olvida de Dios, estás en la práctica elevando el mundo. Entonces, vemos también en las mitzvahs que en general Toira es harama, elevación, mitzvahs es afrayusa, separación, en el lenguaje de Truma, Shamayim va'aretz, cielo y tierra. Aún así, en las mitzvahs también tienen cielo y tierra, en las mitzvahs propiamente dichas. Ok. Sin embargo, todo esto es Shamayim va'aretz, cielo y tierra. Pero los versículos que trajimos al comienzo del discurso hablaban de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿De qué estamos hablando? Muy bien. Aquello que dice el versículo de Ishaya 66, los cielos nuevos, la tierra nueva que yo hago,
están parados frente a mí. Y de la misma manera se pararán frente a mí Zarachem y Shimechem, su descendencia. Y su nombre es algo totalmente nuevo en los cielos y la tierra. Hasta acá, la primera parte del discurso explicaba qué representa cielos y tierra. Buenísimo. Pero cuando venga Moshiach, hey, hay un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y de qué estamos hablando entonces? ¿A qué se refiere? Tiene que haber algo nuevo que al fin y al cabo se llama cielo y tierra, pero es algo diferente a lo que hay hoy en día. En adición al concepto de que cielo y tierra, que representan de vuelta, Ratzo, Voshoiv, subir y bajar, etc., son como son ahora, porque se siguen llamando cielo y tierra incluso en el futuro, entonces algo de conexión a lo que nosotros conocemos hoy como cielo y tierra, que es todo lo que explicamos en la primera parte del discurso. Aún así, va a haber algo de Ratzo y Voshoiv en el futuro por venir. Va a haber algo de elevarse y bajar, cielo y tierra, en el futuro por venir, pero va a ser en forma de Hadashim, nuevo, de otra manera. No va a ser igual literalmente que ahora. Se siguen llamando cielo y tierra, siguen representando los mismos conceptos, pero diferente. En forma de Ishachus, total, en forma de novedad absoluta. Entonces el Rebbe va a explicar esto en forma breve. Vamos a hacer la explicación del Rebbe. Y Dios mediante para la próxima clase va a quedar la explicación más profunda, digamos, del Rebbe, de qué significa Ishachus, novedad, Shamaim Hadashim, cielos nuevos. Y el asunto es así. Primero la explicación simple del Rebbe. Es sabida la diferencia que hay entre dos conceptos. Hidush Yeshonos, renovar aquello que ya existe, pero lo vas a renovar, lo vas a hacer nuevo. O Hadashim Mamesh, o algo nuevo totalmente. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Hidush Yeshan es renovar algo que ya existe en los cielos y la tierra. Es algo que ocurre todos los días. Como decimos en el rezo, que Dios renueva todos los días con su bondad. Maaseh Breishis, la creación entera. Quiere decir que la creación, digamos, un microsegundo antes en la práctica, en los textos hasídicos, Sharichot Bemuna, el portal de la unicidad y la fe, etc., la segunda parte del Tanya, se explica ampliamente que Dios crea el universo en forma constante. Segundo a segundo, microsegundo, nanosegundo, etcétera, etcétera. Dios está creando la creación entera, recreando, valga la palabra, recreando, quiere decir que un microsegundo antes de que Dios haga de vuelta la creación, ¿qué es lo que existía? Bueno, mira, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Un microsegundo después, Dios lo vuelve a crear. Oh, mira, de vuelta, todo lo que existía a nuestro alrededor. Esto es algo renovado, es decir, una constante renovación de la creación que, digamos, un microsegundo antes ya existía y era de la misma manera, porque yo estaba acá y yo soy consciente, entiendo que mi vida tiene tantos años, tantas experiencias. Dios está constantemente recreando, renovando algo, entre comillas, que él mismo creó, pero que, entre comillas, ya existía. Hidush Yeshonos. Y de vuelta, el Rebbe lo expresó esto en un texto del rezo todos los días. Que Dios renueva con su bondad siempre, constantemente, toda la creación. Sin embargo, este Hidush, esta novedad y esta recrear la creación no es más que Hidush Yeshonos, es renovar algo que ya existe solamente. Y como está expresado, enfatizado en el lenguaje que decimos Hidush Maaseh Breishis, estamos renovando la creación. O sea, de vuelta, la creación estaba acá, sí, un microsegundo antes estaba acá. Dios la está renovando constantemente. Esto es un concepto. Hidush Yeshonos, renovar algo que ya existía. Lo que no es el caso con los Shamaim Hadashim y Oretz Hadash, como dice Ishaya en 66, los cielos nuevos y la tierra nueva. Va a haber un Hidush, una novedad total, absoluta. No es algo que ya estaba, se va a renovar y que... No, esto ya lo vimos. Esto es otro tipo de Hidush, de novedad. Ahora hay una novedad, estamos hablando de alguna novedad totalmente, valga la redundancia, novedosa, diferente. Y esto es el hecho de que el pueblo de Israel se transforman a través del servicio a Dios en shutaf, en socios de Dios en la creación entera, porque a través del servicio a Dios del pueblo de Israel, ellos son los que, como vamos a ver al final del discurso, esos son los que hacen, justamente traen al mundo este asunto de Shomayim va'aretz hadashim mamish, cielo y tierra literalmente nuevos. Entonces, ahora vamos a parar acá, Dios mediante la próxima clase continuamos con el discurso y lo terminamos, pero el punto es que hasta acá tenemos concepto de cielo y tierra. Se expresan montones de cosas. Se expresa en la creación, se expresa en la toira, se expresa en las mitzvahs, se expresa en el servicio a Dios del pueblo de Israel, se expresa en la tfila, en general se expresa en el Shema, en todos lados.
vemos que existe este concepto de cielo y tierra, arriba y abajo, trascendental, inmanente, aceptación del yugo del cielo, aceptación del yugo de los preceptos, etcétera, etcétera. Pero el versículo de Ishaya hablaba de Shamaim Hadashim, unos cielos nuevos, Eretz Hadash, una tierra nueva. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que va a haber algún tipo de novedad totalmente diferente a lo que conocemos hasta el día de hoy. Pero aún así se va a seguir llamando Shamaim Va'aretz, cielo y tierra. Quiere decir que hay una especie de combinación de algo totalmente nuevo con algo que, por así decir, ya estaba ahí. Y Dios mediante, terminamos el discurso en la clase que viene.